la solución. ¿Sí está aclarada la duda que tenía alguien? Sí, profe, ya quedó claro. Gracias. Ok, bueno. Entonces, esta es la introducción a las transformaciones galileanas. Aquí solamente estamos viendo pues, vectores y marcos de referencia. Veremos otras transformaciones que, que nos van a ayudar. Pero antes de esas transformaciones, les voy a presentar un video que va a dar como que la introducción de qué es lo que pretendemos y al final del tema que veamos, pues les preguntaré si en verdad ya entendieron todos los conceptos. Entonces, permítanme. Ya voy. Fracture nos lanzó ¿Escuchen el audio? Sí, profe, sí se escucha. Sí, profesor. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ok, entonces vamos a ver este video, dura 7 minutos, no es tan largo. Y bueno, pongan atención.
¿Sí se escucha ahí? No se reproduce nada, profe. No se escucha nada. No, no se escucha. No se escucha, profe. Ahí tampoco, ¿verdad? Aquí está. A este Ciencia Clip Challenge. Ya. Se escucha. Ahí se escucha, profe. ¿Ya escucha? Ahora sí está bien. Tiene mucho zoom el video. Sí, profe, se ve como ampliada la pantalla. Qué curiosamente. Permítame. ¿Esto de la relatividad especial? Ahí ya está bien. Ya. Sorprendente. Ya queda, profe. Ahora sí, después de 10 minutos, vamos a escuchar. José Luis Crespo, de Quantum Fracture, nos lanzó este reto. Voy a retar a otros fantásticos animadores de YouTube a este Ciencia Clip Challenge. Os estoy hablando a vosotros, a la gente de Curiosamente. ¿Os veis capaces de hablar sobre qué va esto de la relatividad especial? Sorprendednos. El reto es parte de Ciencia Clip Challenge. Si eres un joven de secundaria o bachillerato, puedes participar haciendo un video de comunicación de la ciencia y ganar libros, un kit de construcción de un dron robot o hasta una visita al CERN. Te daremos más detalles al final. Ahora, a responder el reto. ¿Qué es la teoría de la relatividad especial? La física clásica está basada en el supuesto de que las distancias y los intervalos de tiempo son absolutos. 1 metro y 1 segundo, por ejemplo, miden lo mismo independientemente de si se miden en reposo o en movimiento. Así parece confirmarlo nuestra intuición y nuestra experiencia cotidiana. Pero Albert Einstein nos dice que no. Espacio y tiempo no son absolutos ni independientes entre ellos. Por allá de 1905, mientras trabajaba en una oficina de patentes, Einstein nos propone imaginarnos un tren. Imagina que corre a 100 kilómetros por hora. Si una persona dentro del tren, llamémosla María, lanza una pelota hacia adelante a una velocidad de, digamos, 20 kilómetros por hora, para un observador parado junto a las vías, llamémoslo Miguel, las velocidades se suman y vería que la pelota va a 120 kilómetros por hora. Si a un pasajero le pega la pelota, no tiene peligro de morir. Sentirá el pelotazo a solo 20 kilómetros por hora, igual que si Miguel le tirara la pelota a un amigo suyo que esté en tierra. Este es el primer postulado. Las leyes de la física son iguales en cada marco de referencia si su velocidad es constante. Para María, el marco de referencia es el tren. Para Miguel es la Tierra. Hasta aquí no hay nada extraño, ¿verdad? Pues ahora entra en escena la velocidad de la luz. Imagina que María, en vez de lanzar una pelota, enciende un láser. Sabemos que la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Digamos que el tren se mueve en el vacío para simplificar los cálculos. Si un pasajero mide la velocidad, obtendrá exactamente esa cantidad. Según nuestra intuición, si Miguel midiera la velocidad, el resultado tendría que ser la suma de la velocidad de la luz más la velocidad del tren. Y resulta que no. La velocidad sigue siendo la misma. Ese es el segundo postulado. La velocidad de la luz es la misma para cualquier observador. Muchos años antes que Einstein, Hipólito Fizeau hizo un experimento análogo al del tren: lanzar un rayo de luz a través de un tubo con agua en movimiento. Ya se sabía la velocidad de la luz en el agua, pero Fizeau quería saber si la velocidad con la que se movía se sumaba a la velocidad de la luz cuando iban en la misma dirección, y vio que no. Entonces, si la velocidad de la luz no cambia, es decir, si es independiente de la velocidad con la que se mueve su fuente,
constante, ¿qué pasa? A través de ese razonamiento matemático, Einstein dedujo que si la velocidad de la luz era constante, lo que se modifica con el movimiento son el tiempo y el espacio mismos. Por extraño que parezca, múltiples experimentos lo han demostrado. Por ejemplo, el efecto llamado aberración de la luz hace que una estrella se vea en una posición ligeramente diferente dependiendo de si el observador se acerca o se aleja de ella. Una de las consecuencias extrañas de esta teoría es la paradoja de los gemelos. Imagina que María y Miguel son gemelos y los dos tienen relojes ultra precisos que miden el tiempo haciendo rebotar un fotón en dos espejos. Los dos relojes están perfectamente sincronizados. Miguel, a quien ya vimos que no le gusta viajar, se queda en la Tierra y María se va a viajar al espacio. Cada uno ve su reloj hacer tic-tac a la misma velocidad. Para ambos, la velocidad de la luz es constante. Como María se mueve con relación a Miguel, él ve que el fotón de María recorre una distancia mayor en cada tic. Así que el tiempo en realidad se mueve más lento en la nave que en la Tierra, por lo que para María habría pasado menos tiempo. Ahora bien, para ella, el reloj de Miguel es el que se mueve más lento y sería él el que habría pasado menos tiempo cuando se encontraran. Ahí está la paradoja. ¿Cuál es la respuesta? Como el movimiento de la nave de María no es uniforme, sino que tuvo que pasar por una aceleración y una desaceleración, para ella habría pasado menos tiempo y sería más joven que Miguel cuando se volvieran a encontrar. Aunque estos efectos son muy pequeños, se notan. Un astronauta girando alrededor de la Tierra por un par de años es unos cuantos milisegundos más joven que los que se quedaron aquí. Ya sea en el tren o en la nave espacial, la relación entre las medidas tomadas por María y por Miguel, es decir, la manera en la que se cambian las distancias y las duraciones, se calcula usando la llamada transformación de Lorentz, fundamental en la teoría de la relatividad. Tecnologías actuales como los GPS dependen de la teoría de la relatividad para efectuar sus mediciones con precisión. En un trabajo que hizo más tarde en ese mismo año, Einstein llevó la teoría de la relatividad más allá y se dio cuenta de que de ella se podía deducir, entre otras cosas, que la materia y la energía no son entidades separadas, sino que son equivalentes. De hecho, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, pero eso es tema para otro video. Si te gusta la ciencia y estás en la secundaria o en la prepa, encuentra un tema que te guste mucho, haz un video y entra al concurso Ciencia Clip Challenge. Puedes hacerlo en forma de animación o como videoblog. En la descripción te ponemos un video de Javier Santaolalla que lo explica con detalle. O entra a cienciaclip.naucas.com para ver las bases. Asesórate muy bien antes de grabarlo. Y ahora vamos a retar a Rubén Lijó, quien tiene un canal muy interesante sobre ciencias naturales, a hacer un video. Rubén, hemos recibido 100... Ok, ¿qué les pareció el video? Interesante. Bastante interesante. Bastante interesante, ¿no? Y lo más interesante es que ustedes van a poder entender, o la idea, tener idea de qué significa lo que acaban de ver en el video. ¿Me siguen escuchando? Voy a hacer corto. Sí, profesor. Profe, Sí, se sí, escucha escuchamos. escuchando. Sí, se escucha. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación, los siguientes 2-3 semanas. Tratar de entender estas cuestiones de la relatividad. Y bueno, creo que espero que con esto ya quede un poco más claro cuál es la finalidad de los marcos de referencia. Y con el caso que ponen ahí del tren, pues prácticamente va relacionado, ya van incluidas ahí las transformaciones galileanas. Y lo que veremos a continuación serán los efectos cuando empieza hay de por medio objetos que se mueven a la velocidad de la luz. Eso es lo que dice, ¿no? Y vamos a hablar de Einstein principalmente, pero antes de eso empezaremos con
algo que se llama el experimento de Michelson-Morley. ¿Todos visualizan la presentación? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, pues vamos a iniciar. Denme unos segundos nada más. Ok, pues iniciamos. Pero para, bueno, entender un poco de la parte de las transformaciones de Lorentz, como lo comentaban ahí en el video, hay que ver un experimento muy conocido que es el experimento de Michelson-Morley, en 1881, dos científicos que estaban muy angustiados por resolver varias situaciones acá de la vida cotidiana. ¿Se ve el puntero? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, aquí el experimento de Michelson-Morley consistió, aquí dice, determinar la velocidad de la Tierra respecto al hipotético éter. ¿Alguien ha escuchado eso del éter? No del éter líquido que ahora lo venden, no me acuerdo para qué es. No, el del éter éter no es como la materia que compone el espacio. Bueno, la mayor parte del espacio. ¿Es o era? Era. Se le ¿no? consideraba como el medio para viajar, bueno, para hacer viajar la luz, algo así. Okay. Pues es como que en lugar del viento hubiera éter. Es digamos, el ente o algo que existía en el ambiente que hacía que existiera la luz. En ese entonces, en 1881, se creía que había algo, no podía estar nada más la luz viajando como si nada, y las propiedades que podían ver ellos de la luz en ese entonces solamente se deben a cosas que están ahí. No, ellos daban una explicación a que debe existir el éter, ¿no? Y entonces, que si el éter, digamos, estaba de malas, pues algo iba a pasar con la luz o con los efectos físicos que sucedieran, ¿no? Obviamente estas personas me dijeron, ¿cómo es que puedes depender de ese éter que ni siquiera sabemos qué es, ¿no? Y entonces a partir de eso, mucha gente realizó diferentes experimentos con la finalidad de saber si realmente el éter influye, más que si existe o no existe, influye en las mediciones físicas que tenemos, ¿no? Al final se llegó a que pues, el éter no cambia, no se comprobó que no existe, pero tampoco se encontró que fuera esencial para seguir con la física. Entonces, con la intención de llegar a resolver este misterio sobre el éter, o si la luz se veía afectada por presencia del éter, estos dos científicos realizaron un experimento, ¿no? Que se llama el interferómetro, ¿no? Principalmente algo que se llama interferómetro, y es un interferómetro cualquiera, que en la actualidad lo hay, ¿no? Consiste principalmente de una luz, una fuente, consiste acá de unos espejos, aquí ya se pone un espejo, pero pueden ser dos, y estos azules son, esta es una lente y estos son espejos, ¿no? M1 y M2. Entonces, imagínense que la luz sale de una fuente, aquí como un rayito, y choca o incide con este primer espejo divisor. Este espejo lo que hace es que en el momento que llega la luz, se divide en un haz que va para la derecha y otro que va hacia arriba, hacia el espejo M1, y otro hacia el espejo M2. Entonces, cuando llega al espejo, la distancia de aquí hasta el primer espejo y de este al segundo espejo es la misma. Entonces la luz tiende a viajar, se va para allá y regresa. La luz que se va hacia el espejo 2, M2, va hacia la derecha y
regresa. Cuando llega a este punto, la luz se regresa por esta trayectoria. Y entonces aquí hay un telescopio, un observador, y nota qué es lo que pasa con la luz, ¿no? En la actualidad se hace con láseres. Y lo que se puede ver cuando chocan los dos haces es la imagen que se ve aquí. Este es un patrón que se llama patrón de interferencia, ¿no? La parte del centro, bueno, es la fluorescencia que tiene la pantalla que se pone aquí, pero alrededor ustedes pueden ver círculos concéntricos rojos y negros. ¿Qué quiere decir esos rojos y negros? Bueno, para ese entonces ya se entendía muy bien la luz, y la luz tiene un aspecto sinusoidal, es decir, es como una onda, de este modo. Y entonces puedes tener una onda así, u otra onda, de este modo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, una onda puede tener máximos y mínimos. Y si consideramos que la luz viaja la misma distancia y regresa en principio, como es la luz debe llegar al mismo tiempo. Y entonces al mismo tiempo, y va cambiando con el tiempo, puede topar máximo con mínimo y entonces se elimina la señal que llega aquí. Es por eso que se ve partes oscuras, círculos negros. Cuando coincide máximo con máximo, es cuando se llega a un máximo de la intensidad. Entonces, lo que se ve aquí, al incidir los dos haces sobre una pantallita, es un patrón de interferencia. ¿Ok? Y uno, en la actualidad, ya con un tornillo micrométrico, puede mover la pantalla que se encuentra aquí. Lo puede mover micras. A la hora de moverlo, este patrón de interferencia pareciera que los círculos se van hacia el centro. Entonces uno puede contar cuántos círculos, o mejor dicho, franjas, pasan para una cierta cantidad que yo mueva el tornillo micrométrico. A partir de eso, uno puede saber pues la velocidad de la luz, cuál es la longitud de esta luz, y muchísimas cosas se pueden saber a partir de esto. Entonces, y este experimento, imagínense que esto está en una cajita o en una base, el interferómetro está en una base, y lo ponen así, normal, pero creyendo que existe el éter. Entonces, se orienta de tal modo que la luz, cuando va hacia la derecha y regresa, se encuentra en la misma dirección del éter. Y la luz que va hacia arriba es perpendicular al éter. Entonces imagínense que es el viento del éter, es como si existiera. ¿Cómo afectaría, si el éter existiera, cómo afectaría a la luz que viaja en esta dirección vertical o en la dirección horizontal? ¿Okay? Viéndolo, aquí está un video. ¿Qué no? ¿Qué le pasa? Por alguna razón no me deja darle play, pero aquí es prácticamente lo mismo. Profe, La luz sale de entonces, acá. perdón, ¿Me entonces escucho? el éter no es estático. El éter es como un viento, es como si estuvieras en el río y quisieras cruzarlo. Es ese ente que nos ayuda, en principio nos ayudaba a convivir, ¿no? A vivir. Ese es lo que significa ese éter. Permítanme, vamos a dejar transmitir, a ver si se los puedo compartir de nuevo, para que vean ahí el video cómo sería. Bueno, que es lo que les dije, pero pues no es lo mismo un video que una platicadita.
Ya casi, permítame. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ahora sí se ve. ¿Quién sabe qué pasa? Hoy la tecnología no quiere. Esa es la idea, ¿no? Sale la luz. Ahorita empieza el video, ¿sí? Sale la luz de la fuente. Incide un espejo. Se divide. Se regresa. Se divide hacia allá. Se regresa. Y acá se detecta este patrón de interferencia. Entonces, la idea principal es, bueno, si estamos aquí en la luz y pues el éter no interfiere en lo que se haga, pues la velocidad de la luz va a ser la misma, más bien sería el tiempo que tarda la luz en viajar de un lugar a otro, pues prácticamente va a ser la misma. ¿Ustedes esperarían también lo mismo o no? ¿Qué opinarían ustedes? Que si la luz va y viene, ¿podría hacer eso o no? ¿Qué opinan? Acá también viene otro. Entonces, aquí lo importante es determinar los tiempos que tarda cada uno de los haces a partir de que se divide en ir y regresar y llegar a la pantalla. En principio los dos recorren la misma distancia. La luz es la luz. Entonces, ¿ustedes qué esperarían al momento de llegar a la pantalla? ¿Que los dos haces van a llegar al mismo tiempo? Pues es que si existiera el éter, alguna de esas, o sea, la luz se vería afectada por el mismo, entonces uno debería llegar antes que el otro, se supone. Pero como no existe, pues por eso llegan al mismo tiempo. Pero no se supone que no importa la fuente en la que esté la luz, siempre va a viajar a la misma velocidad. Así es, también es otro detalle, ¿no? Que ya se sabía la velocidad de la luz y como comentaban ahí Fizeau y todo, pues no va a cambiar. Entonces, en principio no debe de cambiar la velocidad de la luz independientemente de que exista el éter y no. Si cambia, ya está bien comprobado que la velocidad de la luz es una constante. Entonces, si la velocidad es constante, debe haber otro cambio. En este caso, pues que no existe el éter. Y ahorita vamos a eso, ¿no? Pero lo que comentan ustedes, o sea, paso a paso, pues así va, ¿no? Dice, bueno, si no afecta el viento, pues sí debería ser la misma. Pero si afecta el viento del éter, debería ser diferente. Pero eso de que sea diferente implicaría que se viola un principio de la relatividad, ¿no? Que la velocidad de la luz entonces puede ser diferente a la velocidad de la luz. Entonces, ahí viene esa conjetura de que pues no puede ser posible, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que el éter realmente pues no existe, ¿no? Hay otro efecto. Entonces, aquí lo que hay que hacer es calcular el tiempo que tarda cada uno de los haces y encontrar si existe diferencia de cuánto es, y si es igual, entonces pues da lo mismo. ¿Ok? Entonces, se determina el tiempo para el brazo 2. El brazo 2 pues es el que ven ustedes acá, en horizontal. Entonces, la luz viaja desde este punto a este punto, y vamos a suponer que viaje una distancia L. Y después se regresa por el mismo camino, pero en sentido contrario. Después de aquí a acá, hay una longitud L. ¿Sí? Entonces la luz va y viene. ¿Cuánto tiempo tarda? Veamos el caso, creo que más sencillo podría ser el del brazo 2. Entonces, de ida, la luz va a recorrer hacia la derecha una longitud L. ¿Están de acuerdo? Y la velocidad de la luz de ida va a ser C más B. Bueno, más bien de regreso sería C menos B. Y de ida sería C menos B. Y de regreso
C más B. ¿Están de acuerdo? Porque si la luz va para allá con una velocidad C, y el éter está influyendo con una velocidad B, que tiene una magnitud V, entonces de ida sería, de regreso sería la longitud sobre C menos B. ¿Sí? Y de regreso, tanto la velocidad de la luz sería en el mismo sentido que la velocidad del éter. ¿Están de acuerdo? Que si consideramos que el éter existe, entonces la diferencia en los tiempos tanto de ida como de regreso sería esta expresión. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Esto lo podemos simplificar. Aquí hacemos una diferencia de cuadrados. Ok, acá nos queda 2LC. Factorizamos 2L sobre C. Y entonces va a quedar 1 menos B cuadrado sobre C cuadrada a la menos 1. ¿Están de acuerdo con esa simplificación? ¿Sí? Ok. Bueno. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la intención de que se ponga así esta expresión? Bueno, va a tener ahorita una intención. Ok. Ahora, tenemos, ¿cuánto sería el tiempo, el intervalo de tiempo para el brazo 2? Cuando la luz vaya hacia arriba, hacia la, bueno, aquí en la pantalla, pero vaya hacia verticalmente, perpendicularmente al viento, ¿qué le va a hacer el viento a la luz? Como si el viento fuera un río. ¿Qué creen que le va a hacer a la luz? Desplazarlo. Va a desplazarla, ¿no? Como que yo quiero ir para allá, pero está el viento y entonces me voy a ir en diagonal. La luz viaja en esta trayectoria. Pero pues, el viento va para acá. Con una velocidad v. La distancia L, ¿en qué tiempo se recorre? Sabemos que también de ida como de regreso, la luz se va a desviar. Cuando venga de regreso, la luz va a hacer esto. La luz va a viajar en esta dirección, de regreso, en color verde, y va a recorrer la misma distancia. Entonces, la distancia L, ¿en cuánto tiempo se recorre de ida que de regreso? Se recorre en el mismo tiempo, porque es la misma distancia. ¿Sí? ¿Y qué distancia, con qué velocidad se va a mover la velocidad de la luz? Pues aquí tenemos un triangulito, ¿no? Un teorema de Pitágoras, que nos dice que este sería C, este sería B, y la velocidad que me interesa es este cateto. Entonces es C cuadrada, raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada sería este cateto. Esa sería la velocidad en esta dirección. Que nos interesa saber cuál es el corrimiento en esa dirección. Y entonces queda que es, como es el mismo tiempo de ida como de regreso, la velocidad es la raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si factorizamos 2L sobre C para que se parezca a la expresión de arriba, nos queda de ese modo. Y, como podemos ver, dada la influencia del éter, aquí planteada, las expresiones, los tiempos de ida y de regreso en la dirección del éter y perpendicular al éter son iguales o son diferentes. Son diferentes, ¿no? Son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, como son diferentes, ¿cómo podríamos comparar un tiempo contra el otro? Si son diferentes. ¿Cómo comparan una cosa contra otra? Matemáticamente, ¿cómo lo comparan ustedes? ¿Con una diferencia? Con una diferencia.
si yo tengo el número 10 y al 10 le resto 5, me quedan 5. Pero si tengo el número 20 y le resto 15, me quedan 5. ¿Sí? O sea, si yo tengo el 5 y tengo el 10, pues hago una resta. Quiero comparar el 10 con el 5, hago una resta, me da 5. Pero si tengo el 25 y tengo el 20, hago una resta, me da 5. ¿Cómo es el 5 respecto al 10? Pues es la mitad. ¿Cómo es el 20 respecto al 25? ¿Es un medio? ¿20 sobre 25? No. No. Entonces, ven, o sea, yo puedo compararme entre una resta y la diferencia es la misma. Pero la relación entre lo que estoy comparando es totalmente diferente. Aquí sí suena, tiene sentido. El 5 es la mitad del 2, pero el 20 no es. Entonces, ¿cuál sería, creen que sea la mejor forma de comparar dos cantidades? ¿Una razón? Con una razón, lo está diciendo. Entonces, mediante una razón sabemos qué porcentaje es el otro, ¿no? Si la razón entre ellas nos da 1, quiere decir que son iguales. Entonces, por ejemplo, aquí, si hacemos la diferencia, nos da toda esa expresión. ¿Sí? Que, obviamente aquí, utilizando, a lo mejor ustedes todavía no ven las... ¿Ya vieron series de Taylor? No, profe. No, pero bueno, un polinomio, por ejemplo, ya sea con potencia negativa o positiva, se puede aproximar, tiene una aproximación. ¿Okay? Si uno utiliza una aproximación para el primer término, para el segundo, y haciendo una operación, todo este término que es la diferencia, nos da esto. Esto es la diferencia de tiempos. ¿Sí? Esto nos va a dar la diferencia de tiempo. Más no nos dice cómo es un tiempo respecto al otro, solamente nos dice que si vemos que la diferencia, por ejemplo, si tú sabes la diferencia de 5 segundos y sabes cuál es la distancia, la velocidad de la luz, pues puedes saber cuál es la velocidad de este viento. Si hacemos la razón, podemos tener otra interpretación, ¿no? Hagamos la razón entre el tiempo 2 sobre el tiempo 1. Aquí está la expresión del tiempo 2 y aquí está el tiempo 1. ¿Sí? Son las mismas expresiones que tengo aquí. 2L sobre C, 2L sobre C se va. ¿Ok? Y aquí tengo el corchete a una potencia menos 1 y aquí a la menos 1 medio. ¿Sí? Entonces me queda 1 sobre esto. Esto nos dice que efectivamente, o sea, si esto fuera igual a 1, los tiempos tanto de ida como de regreso para la luz serían los mismos. Pero, entonces, ¿qué esperaba Michelson-Morley con esto? Ellos primero plantearon la parte teórica. Ellos esperaban que en verdad notaran diferencias en los tiempos de llegada aquí a su observador, a su punto de referencia. ¿Pero qué pasó? Pues no pudieron. ¿Cómo se llama? No pudieron determinar esto. ¿Por qué? Porque en ese entonces, como no trabajaban así con tornillos micrométricos tan precisos, ya no micrométricos, sino nanométricos, para ellos, con el momento que midieron el tiempo de un haz y del otro, para ellos el tiempo era lo mismo. Entonces, su teoría, decían es que la teoría, de acuerdo a las transformaciones galileanas, nos dice que los tiempos sí son diferentes. Pero a la hora de hacer el experimento, resulta que no. Resulta que es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hicieron Michelson-Morley? Pues desecharon prácticamente este trabajo, dijeron que estaba mal hecho, no sirvió para nada, estaban decepcionados completamente. Y murieron y así se quedó el trabajo por un rato. Entonces, el experimento con lo que las transformaciones galileanas, pues no decía lo mismo. ¿Ok? Ese es el primer problema. Entonces dirán ustedes, bueno, si no sirvió para nada, entonces ¿por qué es tan famoso el interferómetro de Michelson-Morley? Primero porque a ellos se les ocurrió ese interferómetro, ¿no? Medir distancias de tiempos y trayectorias de luz, de ondas, que viajan en el espacio y se pueden detectar. Actualmente este diseño, este experimento, bueno, no solamente ha servido para muchas cosas,
principalmente para detectar ondas gravitacionales. Hace 3 o 4 años detectó por primera vez una onda gravitacional. ¿Y qué es lo que se hizo a nivel mundial? Armar un interferómetro, poner 2 espejos y un espejote. ¿Y la fuente quién era? Las ondas gravitacionales que vienen de alguna parte del universo, del espacio, y empiezan a propagarse en el medio, en el espacio. Después de mucho tiempo, chocan con algo. ¿Dónde están estos interferómetros? Bueno, estos espejos están en varios lugares del mundo. O sea, es decir, se hizo un interferómetro gigante para poder detectar las ondas gravitacionales. Entonces, este interferómetro, este equipo tan sencillo, pues fue la idea principal para descubrir algo que planteaba Einstein hace más de 100 años, que es la existencia de una onda gravitacional. Entonces, sirvió para eso. Actualmente determinar la velocidad de la luz por un interferómetro de Michelson-Morley ya es muy trivial, ya venden casi como que los equipos así en Juguetes Mi Alegría, para que tú puedas hacer el experimento. Pero, ¿para qué sirvió este experimento? Bueno, este experimento sirvió para que unos 60 años después, algo así, 800, unos 50, 60 años después, otros investigadores siguieron con el mismo tema. Dije, ¿qué onda con el éter? ¿Existe o no existe? Porque de acuerdo al experimento, el éter puede existir y no existir, y ¿cómo se llama? Puede existir y no existir, y experimentalmente se mide lo mismo, aunque teóricamente hay una diferencia. ¿Por qué hay una diferencia? Pues porque estamos considerando que está viajando la luz. Y ahora es muy importante aquí contemplar quién es V y quién es C. C es la velocidad de la luz y V es la velocidad. Imagínense que ahora no está el éter, sino que el objeto que se mueve, que el éter es un objeto, pero ese objeto puede ser sustituido por cualquier otra cosa, por ustedes, por ejemplo. Imagínense que ustedes ya no son, de acuerdo al experimento, entonces dice que el éter no existe. Ya muchos años después se dieron cuenta con otros experimentos, con las ecuaciones de Maxwell, con ecuaciones de electromagnetismo, que la verdad el éter no afectaba. ¿Okay? Esos eran otros experimentos que no creo que veamos en clase. Pero lo que sí se dice es que prácticamente da lo mismo para la luz. ¿Okay? Posteriormente se dieron cuenta de que sí hay diferencia en los tiempos y que no tiene que ver con el éter, porque el éter podemos ser nosotros que estamos influyendo de cierto modo con la luz, interactuando con ellos. Y aquí viene esta diferencia. ¿Ok? ¿Qué tiene de importante esta diferencia? Pues bastante tiene diferencia. Antes de pasar a esto, a la importancia de esa expresión, yo les dije que este patrón que se ve a la izquierda, patrón de interferencia, ustedes pueden, contando las franjas, ustedes pueden saber más o menos cuánto se desplazó. Entonces hay una expresión que dice que el desplazamiento de franja, es decir, la distancia entre una franja y otra franja, desplazamiento de franja, es igual a 2 veces la distancia que están separados estos espejos por la velocidad del objeto que esté viajando sobre la longitud de onda multiplicado por el cuadrado de la velocidad. Entonces, nosotros podemos calcular cuál es la distancia entre estas dos franjas mediante esta expresión, y todo sale de esto. Pero nos vamos a meter en esa parte. Vamos a meternos por qué matemáticamente y de acuerdo a las transformaciones galileanas los tiempos no son iguales. ¿Okay? Principalmente viene por esta expresión. ¿Cuándo los dos tiempos van a ser iguales? ¿Alguien puede decir cuándo los dos tiempos van a ser iguales? Tiempos me refiero a delta T2 y delta T1. ¿Cuándo esos van a ser iguales? Cuando esa velocidad de la luz no se ve afectada, ¿no, profe? Veamos primero
punto de vista matemático. Yo tengo esta expresión y yo quiero que los tiempos delta de t2 y delta de t1 sean iguales. ¿Cuándo van a ser iguales? Pues si tú divides 5 entre 5, 5 entre 5, ¿cuánto da? 1. 1. Entonces, cuando la razón entre ellos sea 1, podemos decir que sean iguales. Entonces, aquí, ¿por qué matemáticamente y de acuerdo a las transformaciones galileanas, esto no es 1? Bueno, para que sea igual, para que se cumpla, significa que esto debe ser 1. Por lo que el denominador debe ser 1. ¿Están de acuerdo? 1 debe ser igual a 1 menos b cuadrada sobre c cuadrado. ¿Sí? Si esto lo generalizamos a, vamos a suponer, otro detalle aquí. Aquí se decía que el éter era como el que le daba vida a la luz, para que si no existía el éter, no existía la luz, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, ellos pensaron así, si el éter existe y es el que le da vida a la luz, por decir, pues entonces el éter también se puede mover a la velocidad de la luz. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Me creen eso? O sea, si desde el punto de vista que el éter es el causante de la luz, ¿no? O como es el que permite que exista la luz, si él permite que exista la luz, entonces el éter puede ir a la velocidad de la luz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa velocidad del éter es esa velocidad v que está aquí. Si la velocidad v es igual a la velocidad de la luz, ¿qué pasa con esto? Sería c cuadrada sobre c cuadrada. Eso es 1. 1 menos 1, 0. Entonces, matemáticamente tenemos un problema físico también, de que el éter no puede ir a la velocidad de la luz. Porque si va a la velocidad de la luz, la diferencia de tiempos se indetermina. Entonces, como el éter no puede tener la velocidad de la luz, entonces, pues él no tiene nada que ver con la luz, porque si no tendría la capacidad de llegar a la velocidad de la luz. Esas son las teorías que se planteaban. Y entonces es por otra parte que cuando empezaron a analizar esto, pues el éter no debe existir, porque una limitante es ya bien conocida la velocidad de la luz, nada puede ir a la velocidad de la luz, más que la luz. ¿De acuerdo? De acuerdo. Cuando esto que puse aquí va a ser igual a 1. Tal vez tendríamos que eliminar el éter del problema, ¿no? Tendríamos que eliminar el éter del problema. Pero imagínense que ahora ya no es el éter, ya el éter no va a funcionar porque no va a la velocidad de la luz, sino que sean ustedes, ¿no? Ustedes van en una nave espacial y ustedes pueden tener una velocidad v, así como si fuera en el éter. ¿Su velocidad puede ser la de la luz? No. No, porque acabas de decir que nada puede ir a la velocidad de la luz más que la misma luz, ¿no? Más que la misma luz, entonces no. Pero eso no me impide que uno en la nave pueda ir a una cierta velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que este radical se parezca mucho al 1, ¿cómo tendría que ser la velocidad de lo que se mueve respecto a la velocidad de la luz? Cero, ¿no, profe? Para que se Casi elimine. cero. No, pero, o sea, para que se elimine, sí. Pero si tú te mueves, tu velocidad tendría que ser muy pequeña. Si la velocidad de v es muy pequeña respecto a c, esto es prácticamente cero. Algo muy, muy pequeño, casi cercano a cero. Al 1 le restamos algo casi cercano al 0. Y después le sacamos raíz cuadrada, va a ser menor a 1, ¿verdad? Entonces, a partir de eso,
con estas limitantes, ¿quién sería mayor o menor? ¿El tiempo 2 o el tiempo 1? ¿Cómo es el tiempo 2 respecto al tiempo 1? Siempre el tiempo 2 va a ser mayor a 1, ¿no? Porque este radical que puse aquí, siempre va a ser, por mucho puede ser 1, pero siempre va a ser menor a 1. Un 1 entre algo más pequeño que 1 es menor a 1, ¿están de acuerdo? Imagínense que sea 1 entre algo muy pequeño sea 0.9999. Entonces tendríamos que delta de T2 es igual a 0.999 delta de T1. Lo que indica que delta T2 siempre va a ser mayor que delta T1. ¿Ok? Entonces el tiempo 2, que es el paralelo a la dirección de la dirección de la velocidad de la luz, va a ser mayor que el tiempo en dirección perpendicular. Aquí solamente estamos viajando en una sola dirección. ¿Okay? Entonces, este experimento sirvió para analizar esto que estábamos hablando. Y esto tiene una razón. Y ya en 1900, unos años después, pues otro físico, Lorentz, francés creo, él se puso a analizar esto que le pasó a Michelson y a Morley. Dijo, ¿cómo es posible que pues no les dé, que no tuvieron detalle? ¿A poco sí deberían ser iguales los tiempos, ¿no? Y entonces él recuerda, ¿no? Dice, delta de T2 es igual sobre delta de T1 por 1 sobre la raíz cada de 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada. Eso es lo que obtuvo Michelson-Morley, ¿sí? Entonces, esto que está aquí es una constante. Esto lo podemos expresar como delta de T2, vamos a ponerle constante gamma, por delta de T1. Si la constante gamma es igual a 1, entonces los tiempos son los mismos. Pero para que la constante gamma sea igual a 1, en este caso estamos suponiendo que gamma vale 1 sobre 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada. Para que esto valga 1, la velocidad tiene que ser v, la velocidad de v tiene que ser 0 o muy cercana a 0. ¿Ok? Eso es para que se cumpla. Entonces quiere decir que los tiempos van a ser iguales o casi iguales cuando los objetos tienen velocidades muy pequeñas. En cuanto la velocidad v comienza a ser muy cercana a la velocidad de la luz, este gamma ya va a ser diferente de 1. Y por lo tanto, en algún lugar se va a notar un tiempo y en otro lugar se va a notar otro tiempo. Eso es lo que deja esto. Empieza a analizarlo Lorentz y dice, bueno, a ver, vamos a analizar ahora a la luz como tal. Voy a plantear un nuevo sistema de coordenadas y ver qué es lo que implica, ¿no? Entonces, Lorentz lo que dice, aquí no podemos pasar por desapercibida la luz. La luz tiene un efecto y lo está diciendo aquí. Si tú comparas la velocidad de v con c, si v se parece a c, si es igualita, el gamma se indetermina y entonces los tiempos van a ser inmedibles, ¿no? No se van a poder medir. Entonces él dice que algo debe de pasar con la luz. Entonces, para resolver ese problema, Lorentz lo que hace es resolver lo siguiente. ¿Algún comentario hasta aquí? No. Bueno, aquí es como que la introducción de todo esto. Y entonces ahí ya vamos a las transformaciones de Lorentz que comentaban ahí en el video. Entonces imagínense que en este marco de referencia S1, o le llamamos S, y este S2 le vamos a llamar S'. Vamos a poner que aquí está la Tierra. Aquí hay un avión. Y que este punto a analizar es una pelota.
De acuerdo a las transformaciones galileanas, no, si solamente estamos suponiendo que se mueve en X, ¿de acuerdo? Todo lo 2 es primado y todo lo 1 es no primado. De acuerdo a la transformación de galileana, la X', y además voy a hablar en una sola dimensión, es igual a X menos la velocidad por el tiempo. Esta velocidad por tiempo, antes en las transformaciones galileanas, es lo que yo le llamé R0, R mayúscula. El vector R. ¿Sí? Si yo sé que el objeto va a una velocidad v constante, el que le llamé v0, y el tiempo v por t me da el r. ¿Están de acuerdo que sí se puede determinar? ¿Okay? Entonces, esta es otra forma de representar la transformación galileana. ¿Okay? Entonces, ya que tengo la transformación galileana, sería esto. La siguiente parte. Si solamente se mueve en una sola dirección, como dicen las transformaciones galileanas, el y' debe ser igual al y. Ya lo hemos visto. Y el z' debe ser igual a z. ¿Ok? Pero, de acuerdo a las transformaciones galileanas, hay un problema cuando las cosas se mueven a velocidad de la luz. Es decir, el tiempo 2 no es el mismo que el tiempo 1. Es decir, el tiempo primado no es el mismo tiempo que el de acá. Y entonces ahí metemos una nueva coordenada. Y entonces Lorentz dice, ¿cómo es que va a cambiar el tiempo? Entonces dice, bueno, voy a plantear mis transformadas de tal modo que recupere las transformadas galileanas, pero que incluya este nuevo efecto de la luz. Es lo que, lo que comenta Lorentz, plantear sus... Entonces, parte de las transformaciones galileanas, él dice, mis nuevas transformaciones que cumplan con ese problema que tuvieron Michelson-Morley, es plantear unas transformadas muy similares. Voy a ponerle aquí y le voy a poner un valor de gamma. Casualmente le vamos a poner gamma, ¿no? Ya lo estoy llevando a dónde, pero es gamma. Entonces él dice que si gamma es igual a 1, regresamos a las transformaciones galileanas. Pero si gamma no es igual a 1, significa que ya puedo tener objetos que se mueven con velocidades cercanas a la luz y eso va a generar un efecto en la posición del objeto. ¿Ok? Y propone que el tiempo primado va a estar dado por una constante A por un tiempo t menos b sobre c cuadrada por x. A él se le ocurrió esta transformación. Dijo, aquí agarro las galileanas, que prácticamente son las mismas. Si gamma es igual a 1, se queda tal cual. Y ahora meto una transformación para el tiempo. Porque de acuerdo a Michelson-Morley, la matemática dice que el tiempo debe de cambiar. Entonces se proponen estas transformaciones. ¿Ok? Una vez que se tiene este problema, se resuelve. ¿Cómo se va a resolver? Bueno, no me voy a meter mucho en el desarrollo de cómo se resolvería este sistema. ¿Alguien tiene idea de cómo se resolvería este sistema? ¿Cuál es la intención aquí? ¿Cuánto vale alfa y cuánto vale A? Entonces, Lorentz lo que hace es proponer unas nuevas transformaciones y a partir de ahí ver cómo cambia cuando tienes movimientos de cuerpos que llegan a velocidades cercanas a la de la luz. ¿Okay? Entonces ya tengo las transformaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que considerar algo muy, muy importante con la posición. Entonces ahí se los dejaré para su casa. Por ejemplo, este vector R, este sería el vector R. Y este sería el vector R primado. Y el de aquí a acá sería el vector R mayúscula, como lo habíamos trabajado. Nosotros sabemos que si este objeto, que es la pelota,
se mueve a la velocidad de la luz, podemos saber la posición. Imagínense que la pelota se mueve a la velocidad de la luz. ¿Cómo podemos saber su posición? Si saben que se mueve a la velocidad de la luz. ¿Qué necesito para conocer la posición? O decirlo de otro modo. Si usted está en la Tierra, está el marco del avión, y dentro del avión tira una pelota, que la pelota vaya a la velocidad de la luz, ¿están de acuerdo que la posición R como la R' son diferentes? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Van a ser diferentes. No pueden ser iguales. ¿Okay? Entonces, yo puedo representar el vector R como quieren. Bueno, X en Y, Y en J y Z en K. ¿Cuánto queda? 10 minutos. Y R', ¿quién es? X' en Y, Y' en J y Z' en K. Este sería el vector R, R', y estas X y X' serían estas que se relacionan. ¿Ok? R, sabemos que es diferente de R'. Lo que implica que también la magnitud de R es diferente que la magnitud de R'. ¿Cómo podría yo igualar estas expresiones? ¿Cómo podría yo incluir que la velocidad de la luz debe ser la misma para las dos? Porque aquí ya es una condición que se sabía. ¿Qué se les ocurre? Bueno, si lo que se está moviendo es la pelota y esa pelota se mueve a la velocidad de la luz, c, y r son distancias, significa que el tiempo, la posición r, que es distancia es igual a la velocidad. ¿Qué velocidad? C por t. C por t. Y la posición r' es c por t'. Veamos. Tengo la posición de la pelota que se mueve a la velocidad de la luz. La posición r y r', o en magnitud es esto. R es distancia, la magnitud es distancia. Si yo multiplico velocidad por tiempo, me da distancia. Entonces quiere decir que estas posiciones o estas distancias es la multiplicación de la velocidad del objeto por el tiempo. La velocidad que lleva el objeto es la velocidad de la luz. Y como la velocidad de la luz es la misma en todos los marcos de referencia, quiere decir que tanto R como R', o el no primado y el primado, siempre ven a la pelota con la misma velocidad, porque es constante, imaginándose que es la luz. Entonces, para que estos, significa que si R es diferente de R', T es diferente de T'. Todas estas son condiciones que se ponen, ¿ok? Y tenemos que recordar quién es R. R es la magnitud de este vector, es decir, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. El cuadrado de R, el cuadrado de R' sería x' al cuadrado, y' al cuadrado, z' al cuadrado. ¿Sí? Veamos de las transformadas, nos dice que y' y y son las mismas, z' y z son las mismas. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden igualar este término con este término. Cuando igualan estos términos, porque son igualitos de acuerdo a las transformaciones galileanas, en las cuales solamente te mueves en una sola dirección, llegaremos a que r cuadrada menos x cuadrada es igual a r' cuadrada menos x' cuadrada. Entonces, a partir de esta condición, y estas ecuaciones que propone Lorentz, eso lo pueden ver a detalle cómo resuelve el sistema de ecuaciones, encuentran cuáles son los valores de esa alfa y beta. Y entonces, resolviendo ese sistema, Lorentz encuentra que el gamma, voy a ponerlo con otro color, Lorentz encuentra que el gamma vale 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Entonces, Lorentz solamente se le ocurrió hacer esto. Puso estas condiciones y encontró que el gamma es esto. Que es la diferencia
que les dio matemáticamente a Michelson-Morley. Entonces ya resolvió el problema de Michelson-Morley. Y Michelson-Morley sí tenían razón. Teóricamente, los tiempos deben ser diferentes, pero experimentalmente no se podía. Ya para ese entonces, ya había tecnología, bueno, entre comillas tecnología en ese entonces, que podía ver diferencias de tiempos. Y se notó que sí, en verdad, experimentalmente los tiempos eran diferentes si la luz viaja en una dirección o si un objeto viaja en la dirección de la luz o perpendicularmente a la luz. Resolviendo ese sistema también, ya para terminar, se encontró que este gamma vale lo mismo que este A que se pone aquí. Y ya con todo esto, pues Lorentz dice, pues yo ya resolví el problema. Realmente si hay un efecto cuando los objetos avanzan a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Y entonces dice, la posición primada, x', va a ser igual a gamma, donde gamma vale 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada. Es decir, la transformación de Lorentz para la posición en x es x menos b por t sobre 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada. ¿Ok? Dice que, bueno, y' es lo mismo que y porque nada más te mueves en una dirección. Z' es lo mismo que z. Y que el tiempo, ahora Lorentz incluye una transformación del tiempo, ya no solamente de la posición. Se ve afectado el tiempo y el tiempo cambia con esta expresión. T menos b sobre c cuadrada por x sobre 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada. Estas expresiones que pongo en rojo son las transformaciones de Lorentz. Entonces todo este rollo que les dije es para llegar a estas expresiones o justificar estas expresiones, que son las que contemplan ese problema de Michelson-Morley. Al gamma, este gamma que está aquí, se le llama factor de Lorentz. Factor, porque él se lo descubrió, ¿no? Michelson-Morley solo vieron que era un error, pero Lorentz se dio cuenta de que no era ni un error. Y para estas transformaciones de Lorentz hay algo que se llama transformaciones inversas. Y ya con esto. ¿Algún comentario? Entonces a lo mejor les aburra estas teorías, lo pueden ver, lo van a ver en el libro, en los libros, ¿sí? Pero al menos ya saben cómo hay que hacerlo. Si ustedes quieren resolver este sistema con las condiciones que les puse, lo pueden hacer. Si no, lo importante es que sepan de dónde salen estas transformaciones de Lorentz y cómo se ligan estas transformaciones de Lorentz con las transformaciones galileanas. Para estas transformaciones de Lorentz, que son las directas, las inversas, en lugar de x', es la x. Y entonces va a ser x igual a x', en lugar de un signo menos, aquí va un signo más. B por t sobre 1 menos b cuadrada sobre c cuadrado. El y es igual al y' y el z es igual al z'. Y si quieres saber el tiempo que ve t, es t' más b sobre c cuadrada, x' sobre 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada. Estas expresiones que puse a la derecha son las transformaciones inversas. Si se dan cuenta, primero partimos de las transformaciones directas, primas, las puras primas. En lugar de estar despejando la x, solamente usamos la transformación inversa, cambiando x por x' y el signo positivo del numerador. ¿Ok? Estas son las transformaciones de Lorentz que trabajaremos la siguiente clase. Veremos cuáles son las consecuencias, cómo usarlas, cuáles son las consecuencias, y es muy importante que quede claro qué significa el prima y el no prima. ¿Sí queda claro quién es el prima y no prima? Amiguitos.
Sí, profe. Sí, profe, más o menos. Ujú. Ajá. ¿Cómo está qué? ¿A qué te refieres de cómo está descrita? Ujú. No, dime ahí. Ujú. Sí. Ok, bueno, entonces ahí ya es problema de mis garabatos, ¿no? O sea, recuerden que esto que está aquí, por ejemplo, esta parte, no es otra cosa que ponerlo así, ¿no? X' es igual a gamma por X menos B por T, donde gamma es el factor de Lorentz. Nada más que aquí pues está el 1, ¿no? Parece diferente, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, nada más hay que tener, ¿qué vamos a hacer? Muy parecido a los ejemplos, necesitamos saber quién es prima y quién es no prima. Uh-huh. Entonces, la prima va a ser igual que las transformaciones de Lorentz y la no prima es igual que las transformaciones galileanas. Esta velocidad v va a ser la velocidad que hay entre el primado y el no primado. O sea, si yo tengo aquí a la Tierra y tengo el avión y mando una pelota y les digo que la pelota la puede ver el avión y la puede ver la Tierra, si la pelota la puede ver el avión, es una velocidad primada. Si la pelota la puede ver la Tierra, es una velocidad no primada. Y la velocidad entre la Tierra y el avión, es la velocidad entre estos dos, es la velocidad v que tenemos aquí. Eso es lo que significa, eso es lo que veremos la siguiente clase. Y bueno, si no hay dudas, nada más les pido que dejen ahí su asistencia, la acabo de activar, se me había olvidado. Y bueno, espero que con eso haya quedado un poco claro. La ventaja de ustedes es que pues, estas expresiones ustedes las pueden sacar el día del examen, ¿no? Porque como es en línea, no se las tienen que aprender. Okay. ¿Algo por comentar, agregar? No, profe, todo bien, muchas gracias. Ok, bueno, pues sería todo por hoy. Nos vemos el jueves para hacer ejercicios de estas transformaciones y sigan repasando las transformadas galileanas. Perfecto, profe. Ok, profe. Hasta luego, maestro. Hasta luego, Hasta luego. profe. Hasta luego. Buen día.